Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase número 5. Qué bendición saludarles nuevamente. Y bueno, no pude estar en la clase presencial, la clase pasada, pero sé que Dios habló a sus corazones. Sé que el Señor trajo revelación a sus vidas como lo hemos venido experimentando, como el Espíritu Santo nos ha venido llevando en esta clase, en esta materia. Y en esta ocasión, hermanos, creo que este es uno de los temas muy importantes. Todos son importantes, pero este en específico quisiera que de una forma, de una manera profunda, sincera, delante del Señor y conforme a la tarea que se dejó acerca de un mini inventario, digamos, eh, eh, para quien no sepa acerca de esta tarea. Las bases están en la plataforma. Supongo que ya todos lo saben, todos están en el entendido. Si no, cualquier duda, por favor, siéntanse en la confianza de contactarme. Y decía acerca de esta clase, eh, creo que como cristianos, y lo hemos hablado desde la primera clase, como cristianos no estamos viviendo la plenitud, no estamos experimentando toda la gracia en los diferentes aspectos y en las diferentes en los diferentes procesos de nuestra vida y de nuestro caminar cristiano, por ignorar lo que en nuestra vida nos ata a ciertos usos y costumbres que tenemos precisamente como seres humanos. Cuando el Señor viene a nuestra vida y el Señor nos salva, el Señor nos perdona, el Señor nos rescata, Dios trata con nuestras vidas con asuntos pues muy obvios, con asuntos magnos, vamos a decir. Puede ser algún vicio en tu vida, puede ser alguna inmoralidad. Tal vez el Señor te encontró en medio de un divorcio, o el Señor te encontró en medio de una depresión, y eso ya no está más en tu vida. Lo has superado, el Señor te ha dado la victoria y es en tu vida evidente que el Espíritu Santo se ha movido. Hay un fruto, pero hay ciertas cosas, pequeñas cosas, que nos pueden atar de tal manera que eviten que la plenitud y la libertad del Señor se manifieste y sea una realidad en nuestras vidas. Cuando tratamos con este tipo de ataduras, hermanos, con este tipo de raíces, decía hace un momento, debemos ser muy transparentes y debemos de ser muy honestos. En la medida en la que el Espíritu Santo nos empieza a guiar y nos empieza a mostrar lo que en nosotros aún existe, aún está, para que sea transformado por el poder de Dios y seamos deslindados. Esas raíces sean completamente arrancadas de nuestra vida y nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de razonar, incluso hasta de justificar ciertos aspectos, sean transformadas. Seamos completamente transformados. Romanos 12 nos enseña esto.
Y es en lo general cuando tratamos con las obras del enemigo que nos encontramos con este tipo de raíces profundas y arraigadas dentro de nuestra vida o de la vida de los individuos. Cabe señalar, hermanos, yo sé que muchos de ustedes sirven al Señor ya compartiendo la palabra, yendo a visitar algún hospital, vecinos o familia. Han tenido la oportunidad de orar, han tenido la oportunidad de ministrar a otra persona, de orar por sanidad, incluso tal vez hasta de orar por una liberación espiritual. Y no solamente nos va a ayudar esta clase, estas dos clases, para identificar de manera personal lo que Dios quiere seguir trabajando y de lo que Dios nos quiere seguir liberando, sino también ayudar a otras personas a identificar en sus vidas este tipo de raíces para que también experimenten libertad. ¿Por qué les llamamos raíces? ¿Por qué les llamamos ataduras? Bueno, una raíz de cualquier fruta, de cualquier vegetal, principalmente, hablando literalmente de una raíz, hablemos, no sé, de la raíz de una papa o de la raíz de una zanahoria. La semilla cae en tierra, comienza a germinar y una vez que es regada, que toma los nutrientes de la tierra donde se sembró, comienza a crecer, pero primeramente, y esto sucede en varias verduras, en varias frutas, digamos, en varios árboles frutales, primero empieza a crecer la raíz. Y la raíz crece de tal manera que busca agua y busca nutrientes en la tierra. Pero una vez que comienza a crecer el tallo de esa verdura, de esa fruta, entonces digamos que por alguna razón es cortado ese tallo. Pero si la raíz se mantiene viva, eventualmente va a volver a brotar. Eventualmente va a volver a crecer. Una raíz puede ser un problema emocional, puede ser un problema psicológico o puede ser un problema espiritual. Aunque una raíz emocional, una raíz psicológica o aún en el cuerpo, una raíz generacional, no sé si le ha tocado ir a consulta y hoy en día lo primero o de las primeras preguntas que hacen los médicos es si en casa la mamá es hipertensa, si el papá tiene cierta patología con respecto al cáncer o con respecto a algunos problemas físicos, algunas enfermedades que usted pudo haber heredado del papá o de la abuela. Si en la familia hay obesidad, si en la familia hay diabetes y todo este tipo de cosas, le dicen al doctor básicamente que usted está predispuesto o predispuesta por la historia genética en la familia, por la raíz genética en la familia. Usted
es propensa a desarrollar o a tener este tipo de enfermedades. Espiritualmente, bueno, eso a veces es la consecuencia también de maldiciones generacionales. Una raíz de odio, una raíz de amargura que puede llevar al divorcio o incluso que puede llevar a ni siquiera llegar a casarse, vivir en unión libre, llevar una vida desordenada en cuanto a parejas emocionales se refiere y todo este tipo de cosas. Son raíces, están en la familia. Utilicé la expresión usos y costumbres porque creo que aplica en este caso, hermanos. Cuando nosotros resolvemos de tal o cual forma alguna situación en casa o nuestra actitud se manifiesta de tal o cual manera en la familia, en el hogar, pero no tiene nada que ver con Dios, no exalta a Dios, no le abre la puerta al Espíritu Santo para que Él obre, no provoca que el poder de Dios se manifieste, que el poder, que la misericordia y el perdón de Dios vengan sobre esta familia, sobre este hogar, y la palabra del Señor cause un cambio primeramente en nosotros, pero también en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, que seamos un impacto para nuestros padres o para nuestros hermanos por obedecer la Escritura y ser un reflejo del Señor en nuestro hogar, con la gente que nos relacionamos. Entonces, todo lo que podamos decidir o como decidamos resolver alguna circunstancia en nuestra vida, no va a ser lo más óptimo. Puede que cortemos ese problema, digamos, ese sentimiento, esa frustración en nuestra vida. Pero ¿qué hay de las raíces en el corazón? ¿Qué hay de las raíces familiares? ¿Qué hay de lo que en nuestra vida, desde que fuimos concebidos hasta este tiempo, ha venido creciendo? Y como decía en un inicio, tal vez esas cosas más obvias en nuestra vida ya no están. Ya no está el alcohol, ya no está el adulterio, ya no está, digamos, ya no están las groserías, ya no hablamos con groserías. Pero hay bastantes creyentes que, aunque ya no hablan con groserías tal vez, que ya no tratan ciertos asuntos con ira, con contienda, llegando a los golpes como antes lo hacían, pero esa raíz de violencia permanece en su vida y se siguen sintiendo frustrados, se siguen sintiendo mal. Tal vez ya no hay golpes como antes, pero esa frustración, esa ira contenida sigue estando allí. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la atadura? La siguiente palabra, atadura. ¿Por qué atadura? Bueno, creo que la palabra se explica a sí misma. Atamos nuestros zapatos, ¿no? Nos ponemos un zapato, lo atamos y el zapato está atado de tal manera que es uno con nuestro pie hasta que lo desatamos y nos quitamos el zapato. Si no desatamos ese nudo, el zapato se mantiene atado.
Y con ese ejemplo sencillo, muy práctico, quiero explicar un poquito o hablar más profundamente acerca de las ataduras en nuestras vidas. Ese tipo de ataduras que son familiares, volvemos al tema generacional, pero también ataduras que nosotros provocamos al abrir puertas en nuestras vidas. Y que si no profundizamos, si no dejamos que el Señor nos examine, como los salmos nos lo enseñan, el rey David orando y diciendo: examíname, Señor, muéstrame aún lo que me es oculto. Si no dejamos al Señor que nos examine, si no estamos atentos a la revelación de Dios y no profundizamos y no llegamos a esas raíces y no distinguimos esas ataduras en nuestras vidas, difícilmente encontraremos la fuente de dichos problemas y comportamientos. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, identificar estos problemas, identificar estos comportamientos? Número uno, no es para justificarnos, no es para decir: ya encontré el por qué soy tan desapegado con mis hijos. Pues es que así fueron mis papás, así fue mi papá, así fue mi mamá, y no me ponían atención, no les interesaba cómo estaba, no había una interacción familiar, y pues siento que por eso soy seco, siento que por eso soy seca. Ya encontré esa raíz, ¿no? Ya encontré esa atadura en mi vida. Por eso soy así. No se trata de ubicarlo para justificar el por qué lo hacemos o por qué somos así. No. Se trata de que al identificarlo, al dejar a Dios hablar a nuestra vida para mostrarnos este tipo de cosas, haya una completa disposición para dejar a Dios cambiar estos comportamientos en nuestra vida. Y qué bendición es, hermanos, el hecho de decir: Señor, ya encontré, ya me di cuenta, ya identifiqué el porqué de esto, Señor, pero no lo quiero justificar más. Perdóname por practicarlo, perdóname por abrir la puerta, perdóname por mantenerlo en mi vida. En el nombre de Jesús, límpiame, libérame, santifícame, Señor. Y al dejar al Espíritu Santo obrar de esta manera en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra alma, nos colocamos en el lugar adecuado para que la obra de santificación continúe día con día, y día con día seamos renovados en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, quiero animarles, quiero exhortarles con mucho respeto y con mucho cariño a dejar al Señor mostrar lo que nos es oculto. Hay algunas personas que piensan y dicen: bueno, es que no hay necesidad de remover el pasado, ¿no? Yo ya me arrepentí, Cristo ya me perdonó,
y no hay ninguna necesidad de remover el pasado. Y es verdad, no hay ninguna necesidad de remover, echarnos un clavado en nuestros pensamientos, dejar al Espíritu Santo guiarnos para encontrar este tipo de cosas en nuestra alma. Pero no lo hacemos como para poner el dedo en la llaga y estarnos lastimando, estar juzgándonos más allá de lo que realmente debemos hacer y practicar para llegar a la finalidad de este tipo de ejercicios en nuestra vida. Este tipo de ejercicios espirituales tienen la finalidad de hacernos más certeros, de hacernos más eficaces como hombres y mujeres que oramos y hacemos guerra espiritual. Número 1, porque la palabra siempre se va a conjugar en primera persona. La Biblia nos habla a nosotros primero, y una vez que nos está hablando a nosotros y está haciendo un espejo para nosotros, y con sinceridad, con honestidad, dejamos que la palabra nos limpie, dejamos al Espíritu Santo mostrar nuestros errores, nuestras deficiencias, cambiarlas, entonces vamos a ser más asertivos al momento de presentar el Evangelio de Jesús, de hablar de la salvación del Señor inmediata, porque la salvación de Dios es instantánea. Pero recordemos que a menos que el ser humano reciba a Cristo y muera inmediatamente, creo que son casos muy, muy aislados los de seres humanos, comenzando por el malhechor que fue crucificado con Jesús y que él se arrepiente y el Señor le promete que desde ese momento en adelante él estaría con Cristo donde Cristo estuviera. Además de este malhechor que la Biblia nos lo enseña, son pocos los casos de gente que se ha convertido a Cristo e inmediatamente fallece y se va a la eternidad, ¿no? La mayoría de seres humanos que aceptamos a Cristo, la mayoría de seres humanos que somos renovados y transformados por la obra del Espíritu Santo y somos salvados instantáneamente, acto seguido comenzamos con un proceso de santificación. Comenzamos una jornada hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia, donde vamos a conocer más del Señor, donde a través de la lectura de la Escritura se nos revelarán asuntos relacionados con el reino de los cielos. Y repito nuevamente esta expresión, provocar así que seamos eficaces. Dios desea que seamos eficaces en primera persona, pero también para ministrar a los demás. En nuestra clase presencial, amados, y obvio, también se va a grabar, vamos a estudiar, van a ser objeto de estudio 3 raíces. Vamos a hablar de la raíz de la rebelión, de la raíz de la inmoralidad sexual y la raíz del ocultismo. Creo que con el panorama de este tipo de, o estas 3 raíces,
podemos crear un marco teórico, podemos crear un patrón que nos hablaría de la causa y el efecto de otras diferentes raíces que podemos identificar en nuestra vida, pero también, como lo hemos comentado, ayudar a otros a identificar para que el arrepentimiento venga, para que le permitamos al Espíritu Santo que se mueva en nuestras vidas y así ser transformados por nuestro Señor Jesucristo, día con día. Amados, que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo siga llevándoles a más en el conocimiento, en el entendimiento de la palabra del Señor, y que sigamos creciendo y madurando en nuestra fe. Primero Dios, nos vemos en nuestra clase presencial o en la grabación para aquellos que están llevando la escuela en línea o no pudieron estar presencial el día sábado. Dios les bendice, hermanos. Quisiera terminar orando. Señor, gracias, porque tu voluntad es que caminemos día con día en plena libertad, comprendiendo lo que estamos haciendo, por qué te adoramos, por qué te obedecemos, por qué nos gozamos en tu palabra y por qué, Señor, nos exponemos y somos vulnerables para que tu obra se siga perfeccionando en nosotros. Oro por mis hermanos, oro por mis hermanas, y que en esta jornada, Señor, tú seas glorificado, tú seas exaltado, y nosotros sigamos siendo transformados en el poder, en el amor y en la gracia de tu Espíritu Santo. Mi Dios, gracias por tu gran bondad, por tu gran misericordia y por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gusto saludarles y nos vemos en nuestra clase presencial. Bendiciones.